Bueno, y vamos a ver programación orientada a objetos, más abreviada con sus siglas. Bueno, vamos a empezar con la introducción de esta primera, que lo que vamos a decir prácticamente es programación orientada a objetos. Bueno, es una forma de escribir el código un poco más organizado, reutilizable y fácil de entender, mediante la creación de objetos que representan entidades o conceptos del mundo real y tienen propiedades y comportamientos asociados a ello. Bueno, pero primero tenemos los cuatro pilares fundamentales de la programación de objetos. Primero tenemos la abstracción, que el agregar es el modelo sobre el cual se construirá nuestro objeto. Las clases que permiten generar más objetos. Analizando objetos, traeremos todos los atributos y generando modelos, o también llamados clases. Después tenemos el encapsulamiento, que son 4, que más adelante vamos a ver. Y bueno, básicamente el encapsulamiento es un método para reunir datos y métodos dentro de una estructura, ocultando la implementación del objeto, es decir, impidiendo el acceso a los datos por cualquier medio que no sean los servicios propuestos. Luego tenemos la herencia, que básicamente permite la creación de nuevas clases basadas en clases existentes, lo que promueve la reutilización del código, facilitando la organización de las clases en jerarquía. Más adelante veremos lo que es una superclase y lo que es sus subclases, que heredan atributos y métodos de la clase superior. No tenemos el polimorfismo, se refiere a la capacidad de un objeto de tomar diferentes formas de comportamiento según el contexto que se utilice. Esto significa que una clase puede tener múltiples formas y en un método puede comportarse de manera diferente según el objeto que lo convoca. El polimorfismo permite una mayor flexibilidad en el diseño del código y una mayor adaptación a situaciones cambiantes. ¿Qué hace un objeto? Se preguntarán. Bueno, un objeto se define en términos de su comportamiento. El comportamiento indica que sabe hacer el objeto. ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Se especifica a través de conjuntos de mensajes que el objeto sabe responder. Por ejemplo, aquí vemos un coche, en este caso un objeto llamado, que es un Ferrari, un coche Ferrari. ¿Qué clase es un coche? Bueno, entonces tenemos clase, el nombre de clase coche, el método, son sus atributos. Por ejemplo, su color, su velocidad, su carburante, su fabricante, su forma de cómo moverse, qué combustible utiliza. Luego también tenemos sus métodos, que es básicamente qué es lo que hace el objeto. En este caso, arrancar, ir, parar, girar. Bueno, también podemos decir que con datos puede ser que sea rojo, su velocidad, etc. Luego tenemos las clases. Una clase es una plantilla o un modelo que define un conjunto de atributos y métodos que caracterizan a un tipo de objeto. Una clase es un método que se utiliza para crear objetos en programación orientada a objetos. Define atributos y métodos que caracterizan a este tipo de objeto y proporcionan una estructura coherente para el desarrollo de programas clases. Por ejemplo, aquí tenemos clases animal, los objetos perro y gato. ¿Cuáles son sus atributos? Por ejemplo, del perro tenemos Pancho y el 4 y el de cambio. En este caso son el nombre y su edad. Y su método es comer. También tenemos el objeto gato, que su atributo es su nombre y su edad, el mismo, Paco y su edad. En este caso vemos que los dos objetos tienen atributos iguales, pero lo que vamos a ver en los métodos, que es comer, que es la función que le ha designado en este caso, en este ejemplo, al perro, y al gato le designaron el método o función de caminar. Cabe recalcar que puede ser al revés o puede tener los dos métodos. Esto va dependiendo de cómo tú le vas desarrollando el código. Luego tenemos los atributos, que son características que amplían el objeto solo en el caso de que sea visible en pantalla por el usuario. Entonces los atributos son el aspecto que refleja tanto en color, tamaño, posición, está o no está. Ya, por ejemplo, tomando el objeto de Ferrari, tenemos los atributos, en este caso es el color, la velocidad del motor. En métodos, frenar y doblar.
Como le hemos dicho, los métodos son las funcionalidades, lo que puede hacer el objeto. Y luego tenemos los métodos, son aquellas funciones que permiten efectuar el objeto y nos rinden algún tipo de servicio durante el transcurso del programa. Aquí tenemos un perro y bueno, tenemos sus atributos que es nombre, color, raza y ambiente. Luego vemos sus métodos, lo que hace, ladrando, oliendo, buscando y meneando la cola. A continuación veremos lo que es código limpio. Bueno, un código limpio nunca oscurece la intención del diseñador, sino completa instrucciones nítidas y líneas de código sencillo. Al tener un código limpio, ¿qué quiere decir? Que tú vas a comprender el código y los desarrolladores o tus mismos compañeros pueden entender. Por ejemplo, en este video dice un buen código que va a usar. Nótese cómo tratan de decir que al preguntar en un buen código, en un código limpio, se van a hacer menos interrogantes y menos problemas. Y en un mal código se va a tener dudas que hace tal parte del código, que por qué está cierta parte de una línea de código está en esa posición. En cambio, con un buen código puede ser más entendible. Tenemos la regla de Boy Scout. Siempre deja el lugar de acampar más limpio que como lo encontraste. Es decir, que deberías de recoger y limpiar todo lo que ensucias tú. Pero además, si puedes aprovechar y limpiar algunas cosas más, dejarás del sitio en mejores condiciones para que venga detrás de ti. ¿Eso qué quiere decir? Tú vas a programar, al programar tú tienes que entender el código y debe ser lo más sencillo y comprensible que pueda ser para que otra persona venga y pueda leer y comprender tu texto, tu código. Bueno, tenemos las reglas de consistencia. Existen múltiples maneras de nombrar una acción. Por ejemplo, para obtener un usuario de cualquier otra entidad se utiliza todas las maneras: get, retrieve, fetch, etc. Cualquiera de estas opciones es válida, pero solamente elige una para todo el proyecto y todas las posibilidades subsistencientes deben seguir la misma nomenclatura elegida. Luego tenemos lo que son nombres con sentido. La regla de nombre de variables debe ser conciso, las variables deben tener nombres y lo que representan. Tenemos la regla de métodos o funciones. Las funciones solo deben representar o solo deben hacer una función. Esto va a hacer que el momento de corregir errores tú vas a saber dónde va a estar, en qué función está el error que corregir. Y la de las clases de nombres deben ser verbos y deben de decir la funcionalidad de este. En muchas ocasiones los desarrolladores tienden a dejar una gran cantidad de código con la noción del poder utilizar a futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos desarrolladores dejan comentarios, parte del código en el que podría utilizar y a la final no lo van a utilizar. Esto genera un mal código, haciendo que posiblemente los desarrolladores no puedan comprender el código. No tenemos las funciones. Son los componentes más utilizados a nivel general para estructurar el código y dividir en pequeñas piezas utilizables. Como dije anteriormente, debe cumplir una sola función. Por ejemplo, función sumar. Solo va a sumar. No debe hacer nada más. Por ejemplo, también podemos decir función ingresar datos. Solo se va a encargar la función de entrar datos. No va a ser ninguna función más. Esto va a ser para corregir errores, para presentar mejor tu código y sea más comprensible dónde está cada cosa. Luego tenemos atributos de calidad. La disponibilidad se determina por el tiempo que estará disponible para los usuarios. Este es el tiempo en el que tu código va a estar disponible para que aquellas personas puedan leerlo y puedan modificarlo, puedan descargarlo. Eficiencia determina cómo el sistema utiliza el equipo. Esto básicamente es que tu código no sature tu computadora y pueda ser prácticamente corrido en cualquier dispositivo. Luego tenemos la flexibilidad, que es la medida que dice cuán fácil es agregar nuevas capacidades al sistema. Eso quiere decir que qué tan fácil es comprender tu código y que este puede ser agregado actualizando y corrigiendo tus errores o agregando nuevas actualizaciones.
Bueno, integridad es el atributo que habla de la seguridad de datos del sistema. ¿Qué tan seguro es tu código? ¿Qué tan seguro es tu, valga la redundancia, tu código que puede proteger tu información? Tenemos la interoperabilidad, mide cuán fácil el sistema puede intercambiar datos o servicios con otro sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que tu código pueda ser pasado, por ejemplo, de Java a Python, pero este debe ser lo más claro y conciso, cosa que venga otro servidor y lo pueda pasar a Python o pueda pasarle a otros programas. Confiabilidad, mide la probabilidad de que el software se ejecute sin errores por un periodo de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que durante un periodo de tiempo tu código, software, tu programa, lo que tú quieres, lo que tú desarrolles, va a correr sin dificultad y no va a tener ningún error. Robustez es la medida que dice que el grado en el cual el sistema continúa operando con propiedad y luego de una entrada inválida de textos o conexión o condiciones inesperadas. Luego tenemos usable, mide el esfuerzo requerido para preparar entradas de operaciones o para interpretar salidas del producto. Se refiere a tanto el sistema de habilidad con usuario. Es usabilidad, que sea usable, que pueda el usuario entender y comprender tu código. Luego tenemos los últimos dos, mantenimiento. Indica que fácil es corregir un defecto o realizar una modificación al sistema. ¿Eso qué quiere decir? El código va a ser muy fácil, por ejemplo en las funciones. Detectamos un error y tú al seguir estos pasos de atributos de calidad o más conocido como código limpio, vas a saber dónde vas a ver está el problema, lo vas a corregir y va a poder ser actualizado y poder que las personas puedan correr un programa bueno. Luego tenemos portabilidad, mide el esfuerzo requerido para migrar a una plataforma a un ambiente operativo al otro. Lo mismo decir cómo migra tu programa de software en software. Ahora veremos modelamiento de clases de objetos y aprendizaje. Bueno, vamos a ver en los contenidos, de clases de objetos, veremos lo que es un UML, diagrama de casos de uso, UML, diagrama de clases, identificador de clases de un sistema, uso de correctos identificadores, modificadores de sexo y implementación de clases. Bueno, vemos lo que es una introducción de qué es el UML. Bueno, es un lenguaje unificado de modelado de software utilizado para visualizar, especificar, construir y documentar aspectos de un sistema de software. Uno de los diagramas más comunes en el UML es el diagrama de clases, que es utilizado para modelar la estructura estática de un sistema. Diagrama UML estructural. El diagrama UML estructural nos permite la estructuración básica del sistema de software. El diagrama estructural ilustra la relación entre las clases, objetos, paquetes, módulos, nodos físicos, componentes e interfaces. Y el diagrama UML de comportamiento ilustra las actividades de dinámica de las clases, objetos, paquetes o módulos físicos, componentes e interfaces. Nos demuestra cómo funcionan las clases, los objetos y qué hacen función dentro de las clases. Para empezar tenemos el UML, diagrama de casos de uso. El diagrama de casos de uso es un tipo de diagrama UML de comportamiento y se usa frecuentemente para analizar varios sistemas. Permite visualizar los diferentes tipos de roles en un sistema y cómo esos roles interactúan con el sistema. Por ejemplo, tenemos un diagrama de uso, dice cajero automático. Tenemos un cliente y el cliente va a retirar dinero, cambiar PIN y obtener los movimientos. Eso es lo que hace en ese sistema el cliente. En cambio, tenemos un empleado de sucursal. Lo que va a hacer su función dentro de lo que es cajero automático es básicamente agregar billetes, es su función dentro del sistema. Ya tenemos importancia de los diagramas de caso de uso, identificar funciones y la forma en que los roles interactúan con ella para una misión de alto nivel del sistema, identificar los factores internos y externos, usar los objetos de diagrama de clase, actor, caso de uso, sistema y paquete.
relaciones en los diagramas de caso de uso, asociación entre un actor y un caso de uso, generalización de un actor, ampliación de relaciones entre dos casos de uso, incluir la relación entre dos casos de uso, generalización de casos de uso. Por ejemplo, aquí tenemos un restaurante simplificado. Bueno, tenemos crítico de comida. Esa es la función, va a ser probar la comida, pagar la comida y beber vino. Mientras el chef cumple otra función, pero dentro del mismo sistema que es ya el restaurante, es preparar la comida. Ya explicamos este ejemplo al principio. Bueno, vamos con un diagrama de clases. El diagrama de clases muestra los sistemas de clases y relación entre ellas, lo que permite a los desarrolladores entender la estructura de un sistema de software. La sección superior contiene el nombre de clases. Eso es básicamente lo que contiene la clase. La sección superior que tiene el nombre de la clase. Por ejemplo, aquí vemos. La selección media contiene los atributos de la clase, es decir, las variables que contiene, lo que le caracteriza a ese objeto, a esa clase. La selección inferior contiene los métodos de la clase, es decir, las funciones que la clase puede realizar. Bueno, tenemos los números por asociación. Bueno, aquí dice por relación, tenemos lo que son cuadros, tenemos lo que es la herencia, hereda todos los atributos y métodos de una clase y se representa con el siguiente signo, que es una línea con una flecha sin pintar adentro del triángulo. Luego tenemos asociación, que indica que una clase tiene referencia a otra, que solo se representa con una línea. Y tenemos agregación, indica que un todo es compuesto de partes. Agregación, y ese se representa con un rombo, y una línea y un rombo al final. Tenemos composición, que indica una parte que no puede existir fuera del todo, con un rombo negro y una i. Bueno, en caso de herencia de relación que tenemos, por ejemplo, tenemos una superclase llamada animales, y en estas clases tenemos sus atributos, que pueden ser nombre, ID, edad, peso, sexo, género. Y de esta superclase va a salir dos subclases. Por ejemplo, serpiente y hipopótamo. En este caso va a heredar los atributos de la superclase y sus métodos también. Pero en esta, por ejemplo, podemos poner más atributos: su color de piel, su color de pelaje, su alimentación, etcétera, así como sus métodos. Puede correr, cantar, silbar. Eso va a ser. Luego tenemos asociación, de que indica que una clase tiene una referencia a otra clase. Y luego tenemos lo que la agregación es que pertenece esa subclase a un todo, pero esta clase ya desaparece, la clase principal va a seguir existiendo. Ya tenemos la decomposición. Por ejemplo, tenemos una universidad. Quemamos la universidad, puede haber razones que se quema la universidad. Lo que va a pasar es que la subclase, por ejemplo, baño y aulas, al no existir la superclase que es la universidad, no van a existir. Ya tenemos el uso correcto de identificadores. Bueno, identificadores son números que se utilizan para identificar objetos, clases, variables, métodos y otros elementos del código. Estos son una importancia para obtener un código legible, comprensible y mantenible. Algunos consejos para realizar esto: elegir nombres descriptivos, funcionales, que tú tengas que comprender qué hace esa variable, ese objeto, esa clase. Convenciones de nomenclatura, una buena nomenclatura. Evitar abreviaciones. Por ejemplo, yo quiero poner, no sé, variable color. No le voy a poner en una oración, por ejemplo, poner C.
no puedo hacer eso. De poder hacerlo puedes, pero tu código no va a ser entendible, tú no vas a entender qué hace esa parte del código. Cuarto, evitar nombres genéricos. O sea, por ejemplo, yo voy a hacer la creación de un programa que suma dos números. Yo no voy a poner como hacíamos en el C++, de poner la suma de los números num1 y num2, son números genéricos. Puedo poner término número 1, término sumado y término sumado. O sea, puedo hacer dos. Evitar nombres reservados y hacer uso de nombres en inglés. Identificadores válidos, tenemos nombre, cadena, edad, aquí lo que podemos poner. Identificadores no válidos, un carácter y no válido, contiene un carácter en blanco, es una palabra reservada y caracteres no válidos. Son cosas que no debemos hacer. Identificadores de clases. Una clase es una pantalla o molde para crear objetos que comparten características comunes. Otra forma de entender es que estos se amplían para identificar los objetos que se utilizan en el sistema y agrupar clases según sus propiedades y comportamientos. Pasos: identificar los objetivos, agrupar los objetivos, definir las propiedades por clase, definir los métodos de clase e identificar las relaciones entre las clases. De los siguientes ejemplos queremos ver entre las siguientes clases. Por ejemplo, tenemos taller. ¿Cuál podemos poner? Podemos poner dirección, cliente, no, dirección, teléfono, nombre. En vehículo podemos poner el modelo, la matrícula y la marca. En clientes podemos poner el teléfono, el de los clientes, en cliente la dirección, pero también podemos poner el taller, así sucesivamente. Tenemos los identificadores de acceso o el procedimiento. Existen 4 modificadores de modificadores de acceso. Bueno, el privado es lo que va a hacer es que no va a poder, esa subclase o superclase no va a poder ser utilizada en otro lado que no sea en su clase. Luego tenemos el protegido, que va a hacer que nada externo pueda modificar los archivos que están los atributos o los métodos que están ahí dentro de la clase. Luego tenemos el público, que en el público, como bien dice el nombre, va a ser que puede ser llamado por cualquier persona dentro de la clase. Luego tenemos el patch private, que básicamente es una combinación del privado y el protegido.